Hola amiguitos, un saludo, bienvenidos, soy hasta 269 y bueno, vamos a pasar a la noteta. ¿Con qué? Con un tutorial de un juegazo que está por salir al mercado, todavía no sé exactamente cuándo va a salir, pero bueno, a lo mejor alguno de los que veáis este vídeo y el juego ya ha salido. Se llama Corduba 27AC, un jueguito que nos trae la editorial Más que Oca. Lo va a producir, lo va a distribuir por la geografía española y me imagino que por Portugal, porque el juego está traducido también en portugués, creo. Bueno. Y bien, comentar que el padre de la criatura es Manuel Martínez Aranda, para mí un genio, o sea, cualquier persona que haga un juego ya tiene una mente privilegiada, pero viendo cómo están las mecánicas ligadas y todo lo que ha tenido que llevar este juego para poder realizarse, me parece a mí espectacular. Y las ilustraciones son de Jesús Gutiérrez Llorente, que igualmente a mí las ilustraciones me han encantado. Me parece que da ese toque de credibilidad al juego, ¿no? Que te hace meterte en él y me ha parecido a nivel gráfico muy bonito, me ha parecido un juego muy bien hecho y bueno, ya sabéis que aquí en Tabletop siempre se ve un poquito peor de lo que es en físico tiene que ser una maravilla, así que en el momento que podáis, ya os digo que esto va a ser un juego, para mí es un juego que nos va a llenar muchas horas de mesa y además nos lo vamos a pasar. Además, otra cosa que tiene, que es un juego que tiene un trasfondo histórico, y a mí estas cosas a mí me gustan, sobre todo en la época romana, que cuando era jovencito lo estudiaba mucho. ¿Qué pasa con este juego Corduba 27AC? ¿Por qué 27AC? Bueno, pues porque es el momento en el que Augusto, ya cuando llega al imperio, decide reconstruir la ciudad. No voy a entrar mucho en el tema histórico, ¿vale? Recomiendo que le echéis un vistacito si os gustan estos temas. Pero bueno, básicamente, en la época de la República, Julio César entra en guerra civil con Pompeyo por el poder y una vez que ha ganado la guerra, los descendientes de Pompeyo se refugian aquí en Corduba y César pues viene con ganas de camorra y como no se entregan, pues Julio entra y revienta la ciudad, la deja destrozada. Entonces, pues eso, en el año 27 a.C., con Augusto como primer emperador de Roma, se decide recuperar la ciudad de Corduba porque tenía una importancia estratégica y económica muy importante. Era la capital de la Hispania ulterior o de la provincia baética. Y para ello lo que hace Octavio es buscar de 1 a 4 familias adineradas, que vamos a ser nosotros, los cuales vengan para currárselo, para ganar prestigio y finalmente para ser los gobernadores de la ciudad, ¿no? Es el objetivo, poder tener ese estatus de gobernador. Como os digo, un juego realmente muy bonito, en el cual nos lo vamos a pasar muy bien, así que vamos a empezar con la explicación del juego, componentes, dinámicas, mecánicas, etc. Es un juego largo de explicar, pero luego no es tan fiero como parece, ¿eh? Luego realmente es bastante rápido, bastante dinámico y sobre todo muy divertido. Lo juego varias veces. Antes de empezar el vídeo también me gustaría agradecer tanto a Manu como a Más que Oca que podamos tener este mod que está gratuito, lo podéis encontrar en Steam. Bueno, pues ¿de qué trata Corduba 27AC? Este es un juego que vamos a tener diferentes mecánicas, como todo buen euro. Es un euro durete, pero como os digo, luego va rápido. Aquí en Tabletop las partidas se nos han ido hacia las 3 horas y tal, pero siempre es un poquito más complicado manejar las losetas, las fichitas en Tabletop y este juego pues tiene un montón de cositas que las vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué mecánicas tenemos? Pues tenemos gestión de recursos, ¿vale? Tenemos que obtener recursos, tenemos que gestionar estos recursos para mejorar nuestra situación, ir consiguiendo estos senadores, como hemos comentado. También tenemos colocación de trabajadores. Vamos a tener unos trabajadores normales, otros especialistas, y se van a tener que ir colocando en los diferentes edificios que vamos a ir colocando sobre el mapa. Y la última de las mecánicas que tenemos es, como acabo de mencionar, la construcción de losetas, la colocación de losetas en el tablero. En este caso, estas losetas van a representar edificios y cada edificio va a tener una función diferente. Hay un número más o menos elevado de edificios, ¿vale? Lo podéis ver en esta loseta de aquí. Entonces, yo lo que os aconsejaría es antes de empezar la partida, si hay algún jugador veterano que ya sabe el juego, que os explique un poquito qué es cada edificio, y si no, perder 5 minutillos para leeros la tablita de o cada uno que se lo lea, o si no, se lee en voz alta y se van explicando cuál es cada uno, porque esto nos va a ayudar mucho luego a la hora de realizar nuestras acciones, porque
El tema serio viene pues con los edificios y las posibilidades o las acciones que nos pueden entregar estos edificios una vez que se han construido. Bien, una vez explicado esto, vamos a empezar a ver cuáles son los componentes del juego. Para empezar tenemos el mapa. Bueno, pues el mapa es donde va a tener la acción en sí misma el juego, y lo tenemos repartido en diferentes zonas, que os voy a explicar. Mira, por un lado tenemos arriba a la izquierda, tenemos, o por lo menos desde mi posición arriba a la izquierda, evidentemente, tenemos el indicador de turno. Esto se irá variando dependiendo de cómo vaya avanzando la partida y nos indicará quién es el primer jugador, el último jugador, etcétera, etcétera. A continuación tenemos el marcador o el medidor de felicidad y bienestar. Esto es otra de las cosas que le da mucho juego mucho juego al juego, valga la redundancia, y nos va a complicar bastante las cosas. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues luego tenemos los edificios de producción iniciales, que ya digamos están construidos, ¿vale? Que serían estos de aquí con la manita, en los cuales vamos a obtener los recursos básicos, y en el caso del mármol un recurso no tan básico como sería el mármol, ya lo he dicho, sí, porque eso es un recurso, digamos, de lujo, no es uno de los básicos. ¿Qué más tenemos en el tablero inicial? Vamos a tener unas ubicaciones para colocar unos monumentos. Estos monumentos son unos edificios singulares que, al contrario que los edificios que veremos ahora se pueden colocar por los barrios, estos edificios sí que están repetidos. En el caso de los monumentos son edificios singulares, así que el que lo construye se lleva el beneficio y ya no hay posibilidad de volver a construir. Bien. Perdón. Luego tenemos otros edificios que no son de recursos básicos, pero que también están ya construidos. Tendríamos la castra, que ya es un edificio específico de un color específico. Esto irá en relación a los especialistas, que los veremos un poquito más adelante. Y el puerto, que el puerto es una acción un poquito perdedora, pero que en un momento dado, pues bueno, nos puede venir bien para sacar un poquito de dinerito. Pero bueno, no considero el dinero como un recurso básico, sino que el dinero, pues ya sabéis que siempre se obtiene de diferente manera. Además, en cuanto a la normativa, para evitar confusiones, no vamos a hablar del dinero como un recurso básico. Y por último, y lo más... es que no es que lo otro sea menos importante, pero y por último, donde va a estar el lío, el mejunje de la cuestión, vamos a hablar de los barrios, ¿no? Tenemos tres tipos de barrio, de pars. Tenemos el pars herborum, ¿vale? Que va asociado con su loseta auxiliar. Tendríamos el pars plebeius, que vendría asociado con su tableta auxiliar, y tendríamos el pars patricius, que igualmente va asociado a otra loseta inicial. Si os fijáis, estas losetas inicial no auxiliar, estas losetas auxiliares, perdón, tienen el mismo número de edificios, por lo cual, para todos los barrios, en una partida a 4 jugadores, vamos a poder construir un edificio de cada en cada uno de los barrios. Nunca se puede construir dos tipos del mismo edificio en un mismo barrio. Por eso están desplegadas cerca de su correspondiente pars o de su correspondiente barrio. Hay 5 tipos de edificio, dependiendo de los colores. Tenemos los marrones, que serían más o menos la producción, los azules, que serían entretenimiento, cultura, los verdes, que serían bienestar, estos moraditos, que serían tema religioso, y los amarillos, que serían pues un poquito tema administrativo de la ciudad. En todas las tablillas vais a tener los mismos y yo no os voy a explicar todos los edificios. Lo mejor, como os he dicho, os cogéis esta hojita de ayuda, os lo vais mirando y vais viendo lo que tiene. Luego también estos colores de edificios, simplemente ya que os quedéis, como hemos comentado con la castra, van relacionados con los especialistas. Vamos a tener 6 especialistas que son de los colores que os he comentado a continuación. Aparte de estos 5 colores que hemos dicho en las tablitas, luego está la castra, que ya hemos dicho que es un edificio específico o de un color específico, el cual está construido ya de serie en el mapa. Luego, a continuación de cada barrio, vamos a tener un marcador de prestigio. Este marcador de prestigio indicará la popularidad que tenemos en este barrio, si somos muy queridos o poco queridos en el barrio, y se irá ganando en base a que vayamos construyendo. Cuando vamos construyendo, cada vez que construimos, nos puede dar 1, 2 o 3 puntos de
prestigio o los que sean, ¿vale? Estos vienen indicados también en esta tablita y nos va a venir muy bien a la hora de realizar la partida. Y básicamente lo que sería el tablero en sí ya estaría explicado. Ahora vamos a empezar a hablar de algunos componentes, de algunas cositas que van a ser necesarias, bueno, son todas necesarias en el desarrollo del juego. En los edificios que ya tenemos construidos, vamos a tener digamos, un stock, un banco de los recursos sobrantes del Macellum. Esto lo veremos a continuación, ahora lo entenderéis, ¿vale? Pero aquí en el tablero vamos a tener estos edificios que se van a poder utilizar y vamos a tener una reserva de los recursos básicos. Ahora hablaremos también de los recursos que tenemos, cuáles son y cuál es la diferencia entre unos y otros, ¿no? No os preocupéis. Más cositas que tenemos, bueno, tenemos un dado. Este dado tampoco nada más, simplemente es para decidir quién es el jugador inicial. Y luego, por último, en cada uno de los barrios, que esto lo explicaré el tema de la construcción, tenemos un circulito que nos da, que esto significa que es un beneficio de la construcción en el barrio. Esto lo veremos cuando hagamos la construcción en sí, ¿vale? Otra cosita que comentar de los barrios. Como podéis ver, van ligados a un color. Si os fijáis en la tabla auxiliar y si os fijáis en los bordes del barrio y las marquitas interiores que hay, corresponden al mismo color que tenemos aquí en estas columnas que están adornando las tablitas auxiliares de cada barrio. Bien, continuamos. Bueno, más componentes, más cositas que tenemos por aquí. Bueno, pues vamos a ir empezando a entrar en materia, ¿vale? Vamos a ver primero la tablita de jugador. Por un lado tenemos el resumen de la década, ¿vale? El juego se va a dividir en 3 décadas, que van a tener 3 rondas cada una de esas décadas, menos la última década que va a tener solamente 2 rondas. Entonces aquí nos van a explicar el resumen de la década y a continuación nos va a decir cómo funciona una ronda. ¿Qué más tenemos en esta tablita de jugador? Pues bueno, aquí tenemos para colocar los beneficios de cuando construíamos los monumentos, ¿vale? ¿Os acordáis que hemos hablado hace un momentito de los monumentos? Bien. Justo debajo tenemos nuestro indicador de trabajadores. Como os he comentado antes, vamos a tener unos trabajadores especialistas que se me acaban de ir de fiesta y están aquí todos tirados, lo siento, hijos. Estos trabajadores especialistas no van a contar como trabajadores, ¿vale? Porque aquí solamente vamos a colocar el número de trabajadores normales que tengamos. ¿Y por qué necesitamos un track? Porque luego vamos a colocar los trabajadores y no sabemos quién es quién, porque todos esos trabajadores van a ser iguales para todos los jugadores, lo mismo que los especialistas igualmente van a ser iguales. Luego os explicaré cómo podemos identificar que tenemos el especialista desbloqueado o no. Justo debajo tenemos las ínsulas. Esto es una de las cosas que más os va a hacer escudriñaros los sesos y volveros locos, que van a ser estas ínsulas que se coloquen cuando hagamos la acción de construcción. Lo explicaremos un poquito más adelante. Tenemos 6 ínsulas por cada uno de los barrios o de los parts. Plebeius, Servorum, Plebeius y Patricius. Cuando vayamos construyendo, pues se nos irán desbloqueando en estas marcas que tenemos aquí unas recompensas por ser buenos constructores. Y bueno, en fin, ya lo iremos viendo. Luego por aquí tenemos un recordatorio que al final de cada década se pueden almacenar recursos. Los recursos sobrantes que no hayamos gastado los podemos guardar para las siguientes décadas, rondas, etcétera. Pero hay una limitación. En base al número de jugadores, habrá un número finito de recursos y también podemos almacenar un número finito de estos recursos. Sin más, ¿vale? Luego ya entraremos en detalle en ello, no preocuparos. A continuación, ¿qué tenemos? Tenemos la zona del Peculium. Esta zona del Peculium, aquí tenemos una pequeña leyenda que nos dice que al inicio de cada década o al desbloquearlo, obtenemos un beneficio, pero con una salvedad que lo veremos un poquito más adelante. Y finalmente, bueno, aquí en el Peculium es donde van a estar nuestros especialistas, que no lo he dicho, que no estén activados. En el momento que estén activados, nosotros cogemos el especialista, lo sacamos de aquí y entonces al no estar aquí el meeple del especialista, ya sabemos que este está activado y por lo cual vamos a poder optar a tener la recompensa que sucederá en la fase del Peculium, que es una vez por década. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Bien. Y por último tenemos al comerciante. El comerciante también se va a utilizar una vez por década. Y bueno, pues este comerciante lo que hará, pues eso, nos permitirá el utilizar el Macellum, que ahora lo comentaremos, para poder comprar y vender recursos y obtener dinero a cambio. ¿Vale? Aquí al lado, aquí en Tabletop, tenemos aquí una bolsita con los senadores, ¿vale? Cada jugador tiene los senadores de su color. Y bueno, y se irán colocando en la zona correspondiente que la enseño en 0,
Bien, continuamos explicando más componentes. Bueno, los monumentos, ¿vale? Aquí tenemos una tablilla auxiliar. Esa tablilla auxiliar viene dividida en 3 zonas, lo que sería la monumenta, la Romae Postulationem con las SPQR y el Macellum, lo que vendría siendo el mercado. Entonces, bueno, pues aquí simplemente que sepáis que aquí van todos los monumentos, que son edificios singulares, como he dicho, que solamente hay uno y el primero que lo construya se lleva tanto el beneficio como, bueno, el beneficio que viene representado. Si queréis saber más de los monumentos, pues os venís a la tablita y podéis leer en la parte derecha que están los costes de los monumentos y los beneficios de dichos monumentos, ¿vale? Que es lo que os va a dar. Entonces podéis preparar vuestra estrategia en base a eso. ¿Qué más tenemos a continuación? Bueno, tenemos la zona de la Romae Postulationem con el SPQR, con el Senado, y también tenemos el marcador de década, ¿vale? Tenemos 3 décadas, como os he dicho, ¿vale? Pues aquí tenemos el marcador donde vamos a ir siguiendo en qué década estamos. A continuación tenemos esta zona de la Romae Postulationem, que lo tenemos dividido, digamos, entre comillas, en dos. Uno sería las exigencias de Roma, que tenemos a título individual, que son las que vienen impresas sobre el tablero, dependiendo de la década. Vamos a tener unos pagos, a medida que va avanzando, son más altos a Roma, en forma de ofrendas para a nivel religioso, y tenemos también ofrendas militares, digamos. No son ofrendas, sino que el Estado nos está demandando que mandemos tropas para ayudar a la expansión de Roma. Y luego, por otro lado, tenemos estas cartas de aquí, que son las Romae Postulationem, que estas son una ofrenda que tenemos, una demanda que nos hace a Roma a todas las familias participantes. Dependiendo del número de jugadores, pues vamos a tener un número u otro número. Esto ahora lo explicaré, que quiero comentar un temita de la simbología antes de empezar a explicar el tema del juego. Ya hemos hablado de esta zona de aquí, que es donde está el marcador, el medidor de cada una de las décadas. Y por último tenemos, tenemos dos zonas. Uno, en la zona del SPQR tenemos el Senado, donde iremos colocando nuestros senadores para ir representando nuestros puntos. Vale, aquí hemos dicho que es un euro, pero como fijáis, como en muchos de los euros, no está por aquí, por el borde colocado el número de puntos que tenemos, sino que aquí nuestro número de puntos vendrá aquí en el SPQR en forma de senadores, los cubitos que hemos visto, al lado de la tablita de jugadores. Y alrededor tenemos las res gestae. Se colocarán tantas res gestae como número de jugadores, ahora lo explicaremos en la preparación de partida. Y aquí estos serán unas misiones que podremos ir haciendo para obtener senadores, evidentemente. Diferentes misiones que nos permitirán, pues eso. Aquí tenemos las fichitas de la red gestae, ¿vale? Estas, si os dais cuenta, estos van así, esto se barajará y se colocará, que lo veremos ahora en la preparación de la partida. Por otro lado tenemos el Macellum. En el Macellum tenemos todos los recursos que hay en el juego, que son la carne, la madera, la piedra, las herramientas, el mármol y las ánforas. Y aquí tendremos el precio. Vamos a hablar un poquito de lo que vienen siendo los recursos. Tenemos dos tipos de recursos. Tenemos el recurso básico, bueno, tres tipos de recursos, vamos a decirlo así. Tenemos el recurso básico, que serían los 4 primeros. Tenemos las ánforas, que es el recurso comodín, que se puede intercambiar por cualquiera de los recursos básicos. Y tenemos el recurso de lujo, que sería el mármol. ¿Vale? Una ánfora nunca se puede cambiar por mármol, salvo que haya alguna carta especial que yo no haya visto que te lo permita hacer, pero no creo que te lo permita hacer. Bien. Tenemos estos cuatro recursos básicos, de los cuales las herramientas no se pueden conseguir al inicio, porque hay que construir un taller, y en este taller sí que podemos conseguir herramientas. Por lo cual, los recursos que se pueden conseguir al inicio con los edificios que están construidos ya serían la madera en el lignum, la carne o el alimento en el alimentum, las ánforas en el oleum, la piedra en la petra y el mármol pues en el mármol, que serían las canteras, la cantera de mármol y la cantera de piedra. Luego podemos obtener, ya hemos dicho, dinero, que esto no es un recurso, lo podemos obtener de esta forma, que es una opción un poquito, bueno, de estas maneras. Y como veis, no se pueden conseguir, no están las herramientas, por lo cual si queremos herramientas hay que construir un taller. A continuación de esto tenemos el valor de cada uno de estos recursos que se van a poder comprar en el Macellum, comprar y vender. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo vaya a comprar o vaya a vender, el mercado va a fluctuar. Ley de oferta y la demanda básica de toda la vida. Es decir, si yo compro un producto, al haber menos en los almacenes del Macellum, que ahora los vamos a ver, el precio aumentará, y si yo vendo, el precio bajará. Pero yo puedo comprar y vender
cualquiera, una o varias de los recursos, pero no puedo hacer la operación en el mismo. Es decir, comprar carne para que el precio suba, para luego venderla, para entonces yo enriquecerme. Entonces, solamente podremos hacer una acción de compra o venta por cada recurso y de los recursos que queramos. Luego habrá algunas acciones que te permiten modificar el precio, bajar el precio con algunos edificios. Pero bueno, eso ya lo iréis viendo vosotros cuando tengáis el juego. Luego tenemos la zona del almacén del Macellum. Nosotros podremos comprar tantas unidades siempre y cuando haya en el almacén. Si no hay en el almacén, no podremos comprar, pero por contra sí que podremos vender, porque en el momento que lleguemos al máximo del almacén, lo llevaremos a sus reservas originales, sus reservas de producción, ¿vale? Que serían estas de aquí, que tenemos aquí, que además están marcadas en el mapa. Bueno, pensaba que estaban marcadas, bueno, da igual, ya, pero bueno, ya se ve la zona. Perdón. ¿Cuánto material, cuánto puede haber de cada recurso? Pues bueno, los recursos son finitos, dependiendo del número de jugadores. Ahora cuando empecemos la explicación de la partida os lo diré. Pero bueno, dependiendo del número de jugadores va a haber más o menos recursos. Siempre van a ser finitos. Esto significa que no va a haber ahí a cascoporro y venga y alegría. Entonces, dependiendo del número de jugadores que seamos, vamos a poder colocar un número determinado de recursos en los almacenes del Macellum y el resto vendrá aquí. Y en caso de que sobrasen, porque somos menos de 4 jugadores, que con 4 jugadores se pondría todo lo que viene en la caja del juego, pues el resto lo retiraríamos a la caja. Entonces no va a haber siempre el máximo de recursos, siempre va a haber un número limitado de recursos. Bien, pues ahora nos vamos a hablar de esta loseta de aquí, la tablilla auxiliar C. En esta tablilla auxiliar vamos a tener el banco de las ofrendas. Antes hemos visto en la Roma Postulatonem que una de las demandas de Roma que va a tener a nivel individual van a ser ofrendas. Bueno, pues aquí tenemos las fichitas de ofrendas. Luego también vamos a tener las herramientas. Estas herramientas que se construirán cuando hagamos el taller que está aquí. Vale, pues aquí las tendremos. Luego vamos a tener también el tema de los ejércitos, las unidades. Pues tendremos unidades de valor 2, unidades de valor 3, unidades de valor 4. Vienen indicadas sobre cada uno de ellas. A continuación, ¿qué más tenemos? Tenemos un marcador de revueltas donde vamos a ir colocando el número de revueltas que hemos ido generando a lo largo de la partida y luego pues ya veremos qué es lo que pasa. Ahora que todo el espacio sin querer, ahora que viaje hemos hecho interestelar. Y a continuación tenemos aquí las losetas de revueltas. Irán generando unas revueltas, depende de qué circunstancias. Y bueno, pues esto va a hacernos un poquito vamos a decirlo de mala manera, de putadilla. Y aquí tenemos un edificio singular, que es la basílica, que esto es un edificio, no es un monumento. Pero en este caso solamente hay uno para todo el juego. ¿Vale? Si os habéis ido fijando un poquito en la explicación, habéis visto que las losetas de edificios tienen formas así como piezas del Tetris. Bueno, pues ahora veremos por qué y para qué. Vamos a ir con los componentes. Luego tenemos unas bolsitas con los trabajadores y otro con los diferentes tipos de monedas, ¿vale? La de 1, la de 5 y la de 10. ¿Más componentes que tenemos? Bueno, pues tenemos las losetas del Macellum, ¿vale? Esto, cada una de las rondas, digamos que por circunstancias de la vida, el precio de las cosas va a variar, pues porque ha habido sequía y hay menos árboles, o porque, yo qué sé, o porque Roma ya no quiere tanto aceite y ahora sobra el aceite, y entonces se nos abarata el precio, en fin. Vamos a tener aquí la variación de los recursos y lo iremos haciendo. Esto lo explicaremos ya un poquito más en el tema del turno. Luego tenemos las cartas de hereditas, que son los recursos iniciales con los que vamos a empezar, y tenemos las cartas de familia. Hay 8 cartas de familia, y estas cartas vienen por las dos caras, y podemos elegir a uno de los líderes. Esto lo vemos ahora en la preparación de la partida. Y en cuanto a nivel de componentes, yo creo que no me he dejado absolutamente nada, hemos hablado prácticamente de todos, así que sin más miramientos vamos a empezar con la explicación de una partida de Córdoba 27AC. Vale. ¿Cómo se prepara una partida? Bueno, pues por un lado habéis visto todas estas losetas, todas estas tablas auxiliares. Esto lo iremos colocando y pondremos los edificios en cada una de ellas, ¿vale? Esto está colocado así, luego vosotros lo podéis poner a vuestro antojo porque estas losetas van sueltas.
Recomendación, dejarlo así porque está lo más claro, porque si no luego te lías, has cogido un edificio tal. Bueno, lo dejamos así. Bien. Por otro lado, evidentemente desplegamos el tablero. Este tablero parece un tablero de 4 alas, parece, no lo sé. Ya lo veremos cuando lo tengamos en físico. Tengo muchas ganas de tenerlo. La verdad es que estoy inquietado, bastante nervioso y excitado cuanto menos. Bien. Tablero de 4 alas, parece, luego a lo mejor puede ser que sea de 6, vete tú a saber. Bueno, yo digo lo que me parece desde aquí, desde Tabletop. En el tablero colocaremos por un lado, haremos una tiradita de dados y decidiremos quién es el jugador inicial. Yo siempre voy a hablar como si hiciéramos la partida a 4, ¿vale? Entonces, bueno, hacemos la tirada, cada jugador tira una vez el dado y según lo que salga, pues eso, pues colocamos nuestro marcador de turno en la posición que nos haya salido por los dados. Luego colocamos los marcadores de bienestar y de felicidad. A continuación ponemos todos los recursos, dependiendo del número de jugadores que seamos. ¿Cómo sabemos cuántos recursos? Son 3 recursos por jugador. Si jugamos uno solo, o porque va a haber campaña en solitario, si jugamos uno solo, pues ya la campaña en solitario nos dirá cuánto hay que colocar. Pero si jugamos 2 jugadores, 6, si jugamos 3 jugadores, 9, si jugamos 4 jugadores, 12 recursos de cada. Colocaremos aquí lo que nos sobre del Macellum, ¿vale? Que será a continuación lo que vamos a hacer una vez que, bueno, o a lo mejor antes de colocar los recursos aquí, ya luego más o menos os lo sabréis, ¿no? Pero bueno, dependiendo del número de jugadores, en esta parte de abajo, y esto va a ser muy significativo porque este juego tiene siempre mucha simbología, ¿vale? En el momento que os quedéis con el tema de la simbología vais a ver que va a ser súper sencillo. Pero bueno, con el tema del número de jugadores siempre va a venir desplegado de la misma manera. Si os fijáis aquí en la red Gestae, si venimos aquí, ¿vale? 4, 5 y 6, ¿vale? 2, 3 y 4 jugadores. Pues aquí lo mismo. 2, 3 y 4. Pues 2 jugadores, el Macellum tendrá 2. 3 jugadores, el Macellum tendrá 3. Y 4 jugadores, el Macellum tendrá 4. O en el caso del mármol o de las ánforas tiene menos, 2, 2 y 3. Pues lo colocaremos dependiendo del número de jugadores que seamos. Y el resto, hasta llegar al máximo, en base al número de jugadores que seamos, lo colocaremos en su reserva de producción. Ya está, recursos colocados. Continuando en esta tablita de aquí, pues colocaríamos los monumenta con sus correspondientes beneficios, ¿vale? Colocaríamos las cartitas de las redes de la Roma de Posturiatonem. Colocaríamos el track en el 1, vendríamos aquí, barajaríamos las fichitas de Red Gestae. Esto no se puede barajar ahora y bueno, vamos a suponer que las he barajado y entonces colocaríamos tantas como jugadores seamos y esto nos lo dice aquí, ¿vale? Ya lo hemos visto, si fuéramos 2 jugadores, pues colocaríamos 4. Como yo voy a hacer una partida para 4 jugadores, pues eso. Le damos la vuelta y estas son las misiones que vamos a tener que hacer. Estas misiones vienen explicadas en el manual, por lo cual yo no voy a entrar en lo que hacen. Simplemente la colocamos aquí, el SPQR se queda en blanco porque empezamos así. Y en el Macellum ya hemos colocado los recursos hace un momentito, así que vamos a colocar el precio. Como veis, hay un color que sobresale de los demás. Esto es el precio inicial de cada uno de los recursos. Bien, y ya tendríamos colocado prácticamente todo en ese lado. Vendríamos aquí, colocaríamos las reservas del resto de recursos. Esto antes no lo he comentado, pero esto son unas ínsulas, que esto lo veremos luego, ¿vale? Son unas ínsulas que vienen aquí, perdonad que no lo he dicho en su momento, pero bueno, ínsulas neutrales, vamos a decirlo así. Bien, y una vez que ya tenemos todo esto colocado, pues bueno, podemos venirnos, podemos hacer los montoncitos con los trabajadores, con los denarios, coger nuestros senadores y preparar nuestra tablilla de jugador. En nuestra tablilla de jugador, ¿qué es lo que tenemos que preparar? Pues bueno, por un lado tendremos que coger un trabajador que nos va a servir para el marcador, tendremos que coger las ínsulas de nuestro color para colocarlas en esta zona de aquí y tendremos que coger un especialista de cada tipo para colocarlo sobre el tablero. Y nuestro marcador de comerciante. Y una vez que ya tenemos hecho todo esto y además nos hemos repartido una carta a cada uno, podríamos empezar con los recursos iniciales. Los recursos iniciales, ¿qué son? Pues bueno, cogemos 2 cartas de heredita para cada uno de los jugadores, ¿vale? Cogemos 1 y 2 y una carta de familia. ¿Vale? Vamos a coger al azar. Venga, vamos a hacerlo así, y esta. Vale, pues mira, la que estaba. Vale. Esta la tendremos por 2 caras. Es importante, ¿vale? Y os voy a enseñar un poquito el manual, aunque yo creo que el manual no sé si es la edición final. Pero bueno, es importante que hay en un par de momentos en el cual es importante el orden de turno. Porque cuando vayamos a hacer el tema de las hereditas, de la carta de heredita, se empezará por el último jugador y en sentido antihorario, es decir, el primer jugador será el último jugador y luego en sentido antihorario se irán cogiendo los beneficios de la carta de hereditas. ¿Por qué? Pues porque puede llegar un momento que te quedes sin un recurso, que todo el mundo se vaya, por ejemplo, a por las ánforas
No, perdona, a por las ánforas, a por la madera y luego no quede madera. Esto podría pasar. Bien, en estas cartas de hereditas lo que vamos a tener son los recursos iniciales. Yo voy a coger uno, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, porque también estas cartas nos van a dar, aparte de recursos, nos van a dar un punto de prestigio. Entonces yo, por ejemplo, me cojo este hombre de aquí, ¿por qué? Pues porque en estas cartas me vienen para el Pars Patricium y para el Pars Herborum. Y esta señora de aquí, que a lo mejor me podría haber interesado porque es la señora de las ánforas, pues me da en este de aquí, pero a lo mejor me interesaría a mí subir 2 de tirón. Ejemplo, que a lo mejor no, que a lo mejor los prefieres repartir. Bueno, pues lo puedes hacer como a ti te guste. A la hora de coger los recursos, ¿qué tenemos que fijarnos? Pues nos tenemos que fijar en el icono, ¿vale? Este juego, y además es una cosa que os he dicho que os iba a comentar ahora en la preparación de la partida, y ahora es el momento. Este icono tiene una cosa que, salvo los pequeños textos que tenemos aquí en los cabezas de familia y las explicaciones, no tiene nada, o sea, no es independiente del idioma, prácticamente para nada. Lo que sí que tiene es mucha simbología. Hay que quedarse con la simbología, cuanto antes os hagáis con ella, mucho mejor. Puede haber alguno que al principio lleve un poquito a confusión, a lo mejor los dibujitos de senador y de trabajador normal, pero normalmente no va a llevar a ningún tipo de confusión. ¿Cuál es la simbología que tenemos? Pues tenemos el tipo de recurso y a continuación vamos a tener un número en verde. Eso significa que lo recibimos. Ahora, si por ejemplo nos vemos aquí a la Petra, tenemos un icono de uno de los trabajadores que nos piden y en rojo. Esto significa que tenemos que pagar 1 y a continuación tenemos el recurso y como la carta de editas en verde. Por lo cual cuando yo coloque aquí un trabajador, esto me va a dar 2 de piedra, perdón. Y cuando coloque 2 trabajadores aquí me va a dar 1 de mármol, etc. Todo es así, ¿vale? Siempre va a ir recursos. Si van asociados a un número rojo, significa que tenemos que pagar. Y recursos, si van asociados a un número verde, significa que vamos a recibir tantos como nos indique. Muy fácil, muy simple. Vale, pues entonces vamos a coger los recursos, ¿vale? Yo no quiero esta carta, la descarto. Yo voy a suponer que, bueno, ya me ha tocado a mí, o bien porque sea el último, o bien porque ya los demás han cogido sus recursos. Los recursos mismamente no los voy a coger. Bueno, a lo mejor sí que cojo para explicaros un poquitín la iconografía. Bien. 4 trabajadores, pues me vengo a la bolsita de currelas, 1, 2, 3 y 4, vale, 4 trabajadores que tengo yo aquí, por lo cual automáticamente 1, 2, 3 y 4, V palito, no, perdón, palito V, V palito 6. A continuación, 3 recursos, bien, pues entonces me vengo aquí y me cojo, yo que sé, lo que queráis, ya sabéis que ánforas no podéis, aquí sí que podéis coger herramientas, por lo cual, como no hay herramientas al principio, me cojo 2 de herramientas y 1 de madera. ¿Por qué? Pues porque yo he visto un edificio y sé que necesito madera y herramientas. También piedra, ¿no? Por ejemplo, bueno, necesito... no, pues mira. Sí, podría hacer alguno con lo que acabo de coger. Bien. A continuación nos dice que nos da una ofrenda. Nos cogemos una ofrendita. Muy bien, muy rica. A continuación, 7 euros. Pues 5, 6 y 7. 7 euros romanos. Aquí está. Vale, muy bien. Colocamos el indicador de bienestar en la posición que nos indique esta carta, 1, 2 y 3. Y a continuación automáticamente ponemos el de la felicidad. Indicador de bienestar y de felicidad. ¿Cómo funciona? Normalmente el bienestar va a subir y nuestra felicidad va a subir en concordancia a nuestro bienestar. Pero nuestro indicador de felicidad puede subir, pero el de bienestar no va a subir a la par que el otro, ¿vale? Ya lo veremos un poquito más adelante, pero básicamente si yo ganase un punto de bienestar, mi felicidad se va a poner a la par, en caso de que estuviese por debajo, y si yo lo pierdo, ahora mismo no lo voy a perder, pero llegará un momento en el turno que tendremos que, digamos, resetear nuestra felicidad, que es colocarla a la par del bienestar, por lo cual esta bajará y van intrínsecamente ligados. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que nos subimos 1 aquí. Vale, muy bien. Pues nos venimos aquí, buscamos la fichita blanca, aquí, y lo subimos aquí. Ahora, ojo, cuidado, bueno, ahora lo explicaré ahora, que esto es una cosa muy importante. A continuación, este símbolo de aquí, este es uno de los símbolos que hay que conocer. Significa un especialista cualquiera, por lo cual yo me cojo un especialista. Por ejemplo, pues yo qué sé, me voy a coger el marrón, porque lo quiero para ir para los edificios marrones. Venga.
Y como veis, al desbloquearlo, esto dice al inicio de cada década o al desbloquearlo, excepto en este momento. En este momento no cogéis el beneficio que os otorga este especialista. Entonces ahora mismo no se cogería, ¿vale? ¿Cuándo se cogería? Pues en este caso cuando hagamos la fase del peculium, porque si no lo recibiríamos doble, lo recibiríamos ahora y lo recibiríamos en el peculium porque hay una fase, ¿vale? Entonces simplemente que lo sepáis. Y ahora viene una de las cosas interesantes, ¿vale? Una vez que ya hemos hecho la carta de hereditas, bueno, vamos a crear la carta del cabeza de familia y te dice, obtienes un denario adicional al activar el Tributum Procurator. Antes de comenzar la partida recibes 2 denarios. A continuación coloca un Tributum Procurator sin coste. En cualquier barrio coloca ínsulas neutrales si es necesario, no aumenta tu prestigio, ¿vale? Entonces antes de comenzar te dice que recibes 2 denarios y colocas un Tributum Procurator sin coste en cualquier barrio. Por lo cual con este hombre vendríamos aquí, vendríamos por el Tributum Procurator y lo podríamos colocar donde quisiéramos. Y lo que nos dice es que colocas ínsulas neutrales, si es necesario, ¿vale? Entonces esto cuando hagamos el tema de la construcción lo explicaré, no lo voy a explicar ahora, pero bueno, construiríamos el edificio y en caso de necesitar colocaríamos una ínsula neutral y aparte recibiríamos 2 denarios por mi primo el del pueblo, por gens Acilia. Y básicamente y te dice que no aumenta tu prestigio, ¿vale? Esto lo explicaremos en la fase de construir. Pero bueno, simplemente como estamos haciendo el tema entero, pues quiero que lo veáis. Bien, pues prácticamente ya tenemos la partida preparada. Tenemos esto aquí. Ah, bueno, perdón, pájaro, que me estabais intentando hacer el lío. Y a continuación tenemos aquí otra cosita de estas. ¿Por qué digo que, ojo, que esto es muy importante? Porque en este juego recibes los beneficios inmediatamente, por lo cual yo al venir y al sumarme uno más, ya he alcanzado esta primera meta de aquí. Y lo que me está dando es 1 de mármol, por lo cual cojo 1 de mármol y me lo llevo a mi reserva inmediatamente. Por ejemplo, esto aquí, a lo mejor dices, bueno, pues 1 de mármol, pues al principio de la partida tiene mármol chorros, pero bueno. Pero si por ejemplo en vez de haber sido este dorado hubiese sido este de aquí, ¿vale? Simplemente que lo sepáis como ejemplo, ¿vale? Pues ponemos este de aquí porque este en vez de ser dorado es cobre y este en vez de ser dorado también es cobre. Entonces fijaros que si yo pongo aquí, yo puedo coger un especialista que yo ahora mismo no me voy a llevar el beneficio, o si estuviésemos jugando en la partida sí que me llevaría el beneficio automáticamente y haríamos un combo. Es decir, bueno, lo veremos cuando construyamos también los edificios, pero bueno, yo me podría llevar un especialista o me podría llevar un trabajador, un currela normal, por lo cual aumentaría mi número de trabajadores. Y todo esto hay que hacerlo sobre la marcha. O sea, lo mejor es que lo hagáis paso por paso. Que te da un trabajador, coges el trabajador. Que al coger el trabajador activas otra cosa. Que coges un especialista y puedes hacer una acción. O sea, va a ser un pequeño combo que va a molar muchísimo. Ya estoy seguro que os va a gustar, pero a cascoporro. Una cosa seria. Bien, y bueno, ya con esto, ahora ya sí que estaríamos listos para empezar la partida de Corduba 27 AC. Bueno, pues ¿cómo se desarrolla el juego en sí? Pues bueno, como hemos visto en la explicación de los componentes, tenemos aquí una tablita en la cual nos explica el resumen de la década y de la ronda. Entonces empezaríamos por el inicio, Romae Postulatonem, revela una carta. Simplemente que sepamos que al revelar esta carta, dependiendo del número de jugadores, nos va a decir cuál es la contribución común que vamos a tener que realizar, y justo debajo viene explicada cuál es la recompensa. No os preocupéis. A continuación, ¿qué tenemos que hacer? El Macellum reabastece bienes hasta su máximo. En caso de que ya hubiese pasado alguna ronda y faltase aquí hasta llegar a su máximo, lo cogeríamos de las reservas de aquí y rellenaríamos el Macellum hasta su máximo, ¿vale? Si no quedan recursos aquí, pues no se puede rellenar el Macellum. A continuación, el Peculium. Ahora es cuando viene el tema del Peculium, de los que hemos cogido cuando hemos hecho la preparación de la partida, y en caso de que ya estemos jugando alguna ronda, pues todos aquellos que tengamos desactivados recibiremos el beneficio que nos indique aquí. A continuación, bueno, y recupera tu comerciante. Si lo hubiésemos jugado, ¿vale? Ya sabéis que es una vez por década. Si lo tuviésemos aquí, pues lo traeríamos a nuestra zona de jugadores. A continuación, rondas de 1 a 3. Pues ya empezamos aquí.
Revueltas. Las revueltas tienen dos pasos. Uno, las revueltas activas se expanden y dos, los jugadores añaden nuevas revueltas a los jugadores. Cuando veamos, yo creo que el tema de las revueltas lo vamos a explicar un poquito al final, ¿vale? Vamos a dejar el tema, así lo explico todo junto y no nos volvemos locos. Macellum. Revela una loseta de Macellum y ajusta los precios según lo indicado. Pues entonces nos vendríamos aquí, cogeríamos la loseta de Macellum y haríamos la variación de precios según lo que nos indique aquí. Pues la madera más barata, la piedra, las herramientas y el mármol subiría uno de precio. Precio actual que tuviese. Bien, a continuación empezamos con las acciones. Vamos a tener 3 acciones que vamos a ir pudiendo hacer en base a los recursos que tenemos, trabajadores, etc. La primera sería construir un edificio. Bien, ya hemos hablado de que hay 5 tipos de edificios, más uno que está construido 6, más los edificios singulares que son los monumentos. En este momento podríamos construir tanto un edificio como uno de los monumentos. La diferencia es que los monumentos no tienen activación, sino que los monumentos dan un recurso, un beneficio que es para toda la partida. Y los edificios cuando se construyen, pues sí que tienen acciones. Entonces a la hora de construir, nosotros podríamos construir un edificio y como acción adicional gratuita podríamos activar este edificio. ¿Cómo se construye? Vamos a ir primero, vamos a ir paso por paso. Como dijo ya que el Destripador, vamos por partes. Primero, para construir, ¿qué necesitamos para construir? Tener los recursos que se nos pidan, ¿vale? En esta tablita de aquí tenéis en la parte izquierda cuál es la acción de cada edificio explicada. En la parte central tenéis los costes de los edificios y luego incrustado ahí entre la acción y el coste del edificio está la acción de la castra, ¿vale? No lo mezcléis con el tema de los edificios del santuario. Está puesto ahí pues porque el espacio es limitado y había que ponerlo en algún lado, ¿vale? Acción de edificio, coste de edificio. Así es como se lee en la tablita. Entonces, ¿tenemos los recursos necesarios para construir? Sí, los pagamos. Una vez que los hemos pagado, vamos a empezar con la construcción. Aquí es donde viene el tema de volverse loco y escudriñarse la sesera. El primer edificio de cada barrio se puede construir libremente. Vamos a ello. Vamos a coger, por ejemplo, este, ¿vale? Queremos construir este para poder hacer herramientas. ¿Cómo construimos? Bueno, si os fijáis, esto no lo he dicho cuando hemos explicado el tablero de juego. Por un lado, tenemos estas líneas de aquí, que son las calles. Nunca vamos a poder construir pisando una de estas calles, una de estas líneas. Por lo cual tenemos que respetar los huecos. Y además, cuando vayamos a construir, tenemos que tener en cuenta, antes de pagar los recursos, que tenemos un beneficio por cada barrio. El barrio de los pobretones, tenemos un trabajador menos porque sobra mano de obra. Este de aquí, digamos que serían los comerciantes. Vale, pues tendríamos 2, pagaríamos 2 recursos menos de cualquiera. Aquí os indica qué tipo de recursos son: herramientas, piedra o madera, recursos básicos. No habla de ánforas y no habla de mármol. Esos, si hay que pagar 2 de mármol, 2 de mármol. No podemos acogernos a este beneficio, solamente para los recursos básicos y los que he mencionado. Y en este de aquí colocaríamos 3, esto lo voy a quitar ya, ¿vale? No es... Bueno, podemos dejarlo, vamos a dejarlo un momentito. Pagaríamos 3 denarios menos del precio que se nos pida, ¿vale? Los costes ya los tenéis aquí, normalmente siempre nos van a pedir recursos y dinero, recursos, dinero y trabajadores, evidentemente. Bien, una vez que hemos pagado los recursos que se nos piden, ¿vale? Vamos a suponer que yo tengo lo suficiente para construir el taller. ¿Dónde está el taller? Aquí abajo. Taller es este de aquí, si no me equivoco. Vamos a ver el simbolito, sí, el último de todos. Entonces nos dice que tenemos que pagar 2 trabajadores, 4 denarios, 1 de herramientas, 1 de piedra y 1 de... vale, imaginaros que en vez de coger 2 herramientas he cogido una herramienta y he cogido una piedra. ¿Vale? Es lo que me pide para hacer el taller. Entonces, vale, aquí lo que nos piden, 2 trabajadores, cogemos estos 2 trabajadores y se gastan, los apartamos, nos quedan 2 trabajadores, pero fijaros que este contador no se toca, no se quita. A continuación, pagamos los recursos. ¿Dónde los pagamos? Los devolvemos al banco o a la reserva de origen. Vale, y la piedra. Y a continuación nos pide dinerico, que nos pide 4 euros. Entonces cojo el de 5, pago el de 5 y me cojo un denario. Muy bien, pues esto ya está hecho, por lo cual ya puedo construir, ¿vale? Lo voy a construir aquí, ya que lo podría construir en cualquier sitio.
Lo voy a construir ahí, ¿por qué? Pues porque me apetece. Bien, construimos. ¿Cómo vamos a construir? Como veis, ya os he explicado que por encima de las calles no se puede construir. Yo no puedo poner el edificio así. Tengo que respetar los huecos. Además, tengo que intentar dejar estos cuadraditos, digamos, de 1 por 1, el máximo número posible. Por aquí es donde entra el tema de las ínsulas. ¿Vale? Fijaros, si yo lo coloco aquí, no dejo ningún hueco de 1 por 1, por lo cual no voy a poder colocar ninguna ínsula. Si yo lo colocase aquí, solamente podría colocar una ínsula, porque aquí no hay ningún cuadro de 1 por 1. Pero si yo lo coloco aquí, por ejemplo, aquí podría tener 2 ínsulas, cosa que me pareciera bastante interesante. E incluso si yo lo coloco así, podríamos tener hasta 3 ínsulas. ¿Vale? Entonces, lo primero que hago es colocar el edificio. Cuando coloco el edificio, la tablita me dice que al construir el edificio me llevo un punto de prestigio en el barrio donde yo estoy construyendo. Por lo cual, automáticamente me lo subo. Automáticamente. ¿Por qué? Porque si yo tuviese un edificio construido aquí, yo podría subir y podría desbloquear o un trabajador o un especialista que yo quisiera. Y ese hombre ya se activaría automáticamente, ya lo podría utilizar. Por eso es importante el tema del beneficio inmediato, de recoger el premio en el momento que lo hacemos, ¿vale? Porque yo ahora, como os digo, si yo antes de, en vez de cogerme este señor, que me tendría que haber llevado la ánfora del peculium, vamos a cogerla ahora. Si yo en vez de haber desbloqueado a este, pues entonces la ánfora no la tendría que coger. Pero bueno, hubiese desbloqueado a este, yo ahora podría desbloquear a este señor y lo podría utilizar automáticamente. Vale, ¿para qué sirven los especialistas? ¿Para qué son los especialistas? Los especialistas son trabajadores, pero con una especialidad. ¿Qué es esta especialidad? Que solamente lo puedo utilizar en los edificios de su color. Por lo cual, el marrón en el marrón y valen por 2. Mientras que los trabajadores normales valen por 1, el especialista vale por 2. Y además, esto lo veremos ahora en el tema de activación de edificios, así que no voy a decir el además. ¿Vale? ¿Por qué? Pues cuando yo lo cojo, además que ya lo puedo utilizar y como os he dicho, en la acción de construir, además vamos a tener como acción adicional el poder activar el edificio que yo acabo de construir. Tener en cuenta una cosa, todos los edificios son públicos, una vez construidos. Si no están ocupados, pueden ser utilizados por cualquier jugador. Nosotros lo único que nos llevamos de beneficio es los puntos de prestigio que nos indique la tablilla, o en caso de los monumentos, pues aparte del prestigio que se nos dé, el beneficio que viene asociado con la losetita o con los muñequitos o lo que sea. En este caso de aquí, ¿vale? Mi beneficio es este, el edificio lo puedo activar si tengo los recursos necesarios para activarlo, por lo cual yo ahora podría coger el especialista, colocarlo encima del edificio y ya estoy activando el edificio y llevarme lo que diga. En este caso dice que si colocas 2 trabajadores, te llevas 3 de herramientas. En este caso, como el especialista vale por 2, automáticamente yo me llevo 3 herramientas, 1, 2 y 3. Y estas ya son para mí para siempre hasta que las gaste, claro, evidentemente. O si tengo demasiados recursos al final de la década, pues tendría que quitarme los que yo considerase. Bien, construido y podemos activar. Pero además de hacer esto, acordaros que acabamos de dejar unos huecos en blanco. Pues yo ahora me cojo las ínsulas que he dejado. 1, 2, anda, ¿qué ha aparecido aquí? Un señor. ¿Y este señor qué dice? Pues que me llevo un trabajador. Pues me vengo aquí, me cojo este trabajador, beneficio inmediato, me lo subo aquí, este trabajador ya se puede utilizar y continúo colocando tantas ínsulas como yo pueda. Aquí. Os he dicho que el primer edificio se coloca donde quieras. A partir de que ya haya un edificio colocado en cada barrio, la construcción tiene que ser adyacencia ortogonal. ¿Qué significa esto? En línea recta, no puede ser en diagonal. Por lo cual, si yo quiero construir este edificio, yo no puedo decir, pues lo pongo... bueno, este no, porque este lo podría colocar de muchas maneras. Lo pongo aquí, ¿por qué? Pues porque está tocando esquinica con esquinica. No, esto sería diagonal. Siempre ortogonal. Y las ínsulas cuentan para esa adyacencia, ¿vale? Yo podría construir aquí, yo podría construir aquí, o yo podría construir aquí, ¿vale? Más o menos un poquito en base a lo que acabamos de ver del tema de las ínsulas, para ir colocando diferentes ínsulas y ir consiguiendo los beneficios correspondientes.
¿Qué pasa si acabamos las ínsulas de un barrio? Pues entonces vendríamos y cogeríamos estas ínsulas neutrales, ¿vale? Como la que hemos colocado aquí que decía una ínsula neutral, ¿vale? Entonces yo en este barrio, si yo quisiese construir, se queda un poco rumbera salvaje, pero bueno, da igual, no vamos a volvernos locos. Si yo quisiera construir en este barrio de aquí, me vendría a esta zona de aquí y tendría que construir pues eso, ortogonalmente en base a lo que está puesto, intentando dejar el máximo número de espacios posibles, así no tendría mucho sentido. Así básicamente tampoco, pero por ejemplo así, pues bueno, pues conseguiríamos dos, ¿vale? Una y dos, etcétera, ¿bien? Y ya sabéis, a la hora de construir, salvo en este caso porque era inicial y tampoco nos ha dado el prestigio, aparte de llevarnos el prestigio correspondiente, uno o dos, los que diga la loseta de aquí de ayuda, también podemos activar el edificio. Escoger al señor y colocarlo y llevarnos el beneficio del edificio, los beneficios que nos dé el edificio, evidentemente. Bien, eso sería la acción de construir, bien explicadita, yo creo que bastante clara. A continuación podemos activar un edificio. Bien, podemos activar los edificios de un color, podemos utilizar los especialistas que valen como 2. En este caso tendríamos que utilizar un soldado, un especialista rojo, que sería el soldado, o 2 trabajadores para poder llevarnos la acción de la castra. Lo colocaríamos en dicha acción y esta acción se quedaría bloqueada. Lo mismo que en estos edificios. Si yo cojo un trabajador, lo pago aquí, me llevo mi madera, esta acción ya está bloqueada para esta ronda entera. Hasta que no terminemos la ronda y retiremos todos los trabajadores, esta acción está bloqueada. O lo mismo que si yo pongo aquí 2 trabajadores. Me llevaría 2 de madera, pero nadie más lo va a poder hacer en esta ronda. Y lo mismo pasa con los edificios. Si yo activo un edificio, ahora mismo es mi turno de activación, yo activo el edificio, me llevo lo que diga, como he puesto el especialista me llevaría 3 de herramientas, que ya las tengo aquí, lo he cogido antes, ¿vale? Pero bueno, si no hubiese sido así, y me lo llevaría. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo quiero utilizar un trabajador especialista en cualquiera de estos edificios comunes, en el rojo no podría, ¿vale? Porque hay un color rojo. Pero si lo hiciese en cualquiera de estos edificios, me contaría como uno solo, ¿vale? Aquí tenéis también el chivatín, que os dice... Ojo, cuidado, ¿vale? Bueno, esto es para otra cosa. Esto significa que los especialistas cuentan como trabajadores, es decir, cuentan como uno a la hora de la felicidad, que lo veremos más adelante. Pero bueno, que lo sepáis, que los especialistas, si no se utilizan en su edificio, solamente se pueden utilizar en los edificios de producción de recursos básicos, o en este caso aquí también se podría utilizar, incluso en las ánforas, pero cuenta como uno solo, no cuenta como... porque el especialista, su especialidad es su color. Bien, una vez que hemos activado el edificio, nos llevamos el beneficio y ya está, pum. Reclamar una res gestae. ¿Qué significa esto? Pues que yo me cojo un trabajador o incluso un especialista, si no tuviese más trabajadores, y si cumplo alguno de los objetivos que me dice la res gestae, lo coloco aquí, me llevo mi res gestae y nos da un senador, ¿vale? Lo colocamos y ya está. Entonces se dejaría así, yo me llevaría esto a mi tablilla y esto pues ya te está diciendo que te llevas un senador, ¿vale? Porque la res gestae. Esto pues eso. Lo que nos diga la misión, ¿vale? No os la voy a explicar, está en el manual, están todas explicaditas, así que no preocupaos. Siguiente acción que podríamos hacer, pues venimos aquí y nos dice que enviar al comerciante. El comerciante se puede enviar una vez por década. Entonces, una vez que lo hemos utilizado, ya no lo podemos volver a utilizar. Lo cual también durante una década, ¿vale? Tenemos 3 décadas. Por lo cual hay que intentar, a lo mejor... hay que hacerse bien la estrategia, es que es un juego muy estratégico, hay que pensar muy bien lo que vas a hacer porque cada acción tiene una consecuencia y, bueno, en fin, una locura. Y por último, la última acción que podemos hacer es pasar. Cuando nosotros pasamos, no es que digas, vale, pues esta ronda ya... No, cuando pasas, pasas, ya no vas a hacer nada más, aunque te queden trabajadores, aunque te queden recursos. Si pasas, pasas. Una vez que hemos pasado, el primer jugador que pase lo coloca en el marcador aquí abajo, el siguiente que terminase lo colocaría aquí, este aquí, y ahora pues este, como ha hecho más acciones que los demás, es el último en pasar y se viene aquí. Y este sería el nuevo orden de turno, el nuevo marcador de turno. Se quedaría la iniciativa, quién sería el primer jugador, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. A continuación, ¿qué más tenemos? Exigencias de Roma, solo en la tercera ronda. Lo vemos ahora un poquito más adelante, al siguiente. Comprobar la felicidad. Súmate un indicador de trabajadores especialistas y compáralo con el indicador de felicidad. Es obligatorio pagar el déficit en comida y denarios por cada punto que no puedas generar. Por cada punto que no puedas pagar, generas una renta. Bien, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues esto vamos a verlo.
Os acordáis que hemos hablado del bienestar y de la felicidad. Y os acordáis que hemos visto, tenemos aquí un indicador de trabajadores. Y tenemos unos especialistas. Por lo cual, ahora tenemos que sumar este valor, 5, más los especialistas que tenemos desbloqueado, 1, total 6. Tenemos que venir aquí y tenemos que ver cuál es nuestra felicidad. Ahora mismo es 3. 6 menos 3, 3. Pues una de dos. O pago 3 denarios o pago 3 de carne. O 1 denario y 2 de carne. O en fin, lo podéis mezclar como queráis. Pero hay que pagar ese déficit. No podemos decir, pues no lo pago, me da igual, me llevo la revuelta. No. Es obligatorio pagar. Y una vez que hemos pagado, vemos si seguimos en déficit o si ya hemos saldado la deuda. Hay que pagar hasta saldar la deuda, hasta 6. No hay que gastarlo todo. ¿Qué es lo que sucede? Que si no tenemos suficiente se generan las revueltas. Cuando se genera una revuelta, el jugador que generó la revuelta, en este caso he sido yo, vamos a suponer que hemos hecho 2 revueltas, me vengo aquí, me sumo en 2, me llevo 2 marcadores de revuelta y yo los entrego al jugador que yo quiera. Toma, una la colocas tú y otra la colocas tú. Cuando hemos visto aquí el tema de las revueltas, hemos dicho que lo íbamos a ver un poquito más tarde. Pues ahora es el momento de ver las revueltas. Las revueltas tienen 2 pasos. Uno es la expansión de la revuelta. Si hay un edificio que está en revuelta, lo que tendríamos que hacer es, el último jugador cogería un marcador de revuelta y lo colocaría en otro edificio. Es decir, la gente está calentica y no contenta con haber hecho destrozos en un edificio, ahora se pasan a otro, a pegar más leña. Pues muy bien, me parece. Y el segundo paso es que las revueltas de jugador se añaden. Estos son estos que acabamos de darle a los jugadores. Entonces, este señor coloca una revuelta en un edificio existente y este otro se coloca en otro edificio existente. Cuando un edificio tiene una revuelta, ese edificio no se puede activar, no se puede utilizar. Y además, ese barrio ya no proporciona el beneficio a la construcción. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenéis que saber sobre las revueltas. Luego, al final del juego, el tema de las revueltas ya veremos a la hora de la puntuación. Y por último, que nos hemos dejado, son las exigencias de Roma. Las exigencias de Roma, ¿por qué están aquí? En vez de ponerlo al final para no generar confusión. Porque en este momento, si nosotros tuviéramos una Roma de Postulatonem que nos dijese, por ejemplo, la comida, pues a lo mejor tenemos que gastar denarios en vez de comida para luego en la Roma de Postulatonem realizar esto, el pago correspondiente para poder cumplir con el objetivo global. Entonces, solo en la tercera ronda hay que hacer las exigencias de Roma. ¿Cómo van las exigencias de Roma? Por un lado tenemos que hacer las individuales, tenemos que pagarlo, ¿vale? Hemos visto, ¿vale? Esta es la carta que tenemos activa. Estas cartas se me han quedado aquí un poco lerdas, es lo que tiene el tabletón. ¿Vale? En la ronda 1 pues tendría que pagar 1 de ofrendas y 2 de ejército. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, me cojo todas mis ofrendas y todos mis ejércitos, me los escondo, ¿vale? En el juego físico te los pones en la manica, pero tú dices cuántas tienes. Tengo una ofrenda y 4 ejércitos. 4 el valor total del número de los ejércitos. Si tuviésemos 1 de 2 y 1 de 3, pues tendríamos 5. ¿Vale? Pues tengo 1 y 5. O una ficha de 2 y una ficha de 3. Bueno, en fin. Hay que decir lo que tenemos. Y además del recurso que nos pida la carta, tendríamos que decir ahí va. Vale. Y del recurso que nos pida la carta, en este caso la carne, tendríamos que decir cuánta carne tenemos. Pues yo no tengo carne, pues yo tengo 3, yo tengo 5, yo tengo 6, yo tengo 4. Y entonces de manera secreta preparamos la ofrenda. Primero, las ofrendas. Preparamos las demandas de Roma. Primero, ofrendas. Venga, yo pago 1. ¿Qué me piden? 1. He cumplido con la exigencia de Roma. Perfecto. Ejércitos. ¿Cuántos tengo? 3. Esta de 3. Lo tengo que pagar, sí o sí. Aunque tenga uno de más. Vale, pues lo pago. Y luego vemos quién es el que más ha puesto para esta demanda. El que más haya puesto se lleva un senador. Si no has puesto ninguno, te llevas un marcador de revuelta. Y si has puesto pero no llegas al mínimo exigido, te llevas un marcador de revuelta. Así, muy fácil. Vale, a continuación, la demanda colectiva.
¿vale? Cada jugador de manera secreta va a poner un número de este recurso que se nos pide. Y a la de 3, 1, 2 y 3 lo mostramos, lo sacamos. Y entonces todo el mundo va a ver cuánto hemos puesto. El que más haya puesto, pues ya sabéis que en caso de que cumplamos la exigencia en base al número de jugadores, recordad la simbología, 6, 9, 12, 2, 3 o 4 jugadores, somos 4 jugadores, habría que poner 12 en total. Si yo he puesto 5, otro ha puesto 4, el otro ha puesto tal, y cumplimos la exigencia, 12 de carne, el que más haya puesto se llevará el beneficio del número 1. El segundo que más haya puesto se llevará el siguiente beneficio. En caso de empate se llevarían el mismo beneficio y el otro se quedaría desierto. Y el último se llevaría lo más chunguelis, que aquí sería bajar en uno de los tracks que queramos de prestigio. Lo podríamos bajar. Ojo, esto a priori no puede ser tan malo del todo. Bueno, sí que es malo pero bueno. Pero esto a priori a lo mejor no es malo del todo. ¿Por qué? Pues porque si yo, por ejemplo, yo estoy aquí y yo bajo 1, cuando vuelvo a subir me vuelvo a llevar este beneficio. El único beneficio que solamente se lleva una vez, que es el primero que llega, es este que está aquí arriba. Por lo cual, este a lo mejor me podría hasta interesar. Vete tú a saber, ¿no? Bien, que no llegamos al mínimo, pues todos nos llevamos esto. Y además te lo dice aquí, y además una revueltita. ¿Vale? Esto lo tenemos aquí, bueno, las revueltas, aquí está todo. El manual está muy bien explicado, ¿eh? Yo la verdad es que tendría que haber leído el manual y así diría las cosas bastante más concretas y no me dejaría ninguna cosa. Pero bueno, el manual está bastante bien explicado. Entonces, exigencias no completadas y revueltas, pues aquí te lo dice. Si no aportas las tropas mínimas exigidas por Roma, obtendrás un marcador de revuelta. Si no aportas las ofrendas mínimas exigidas por Roma, otra revuelta. Si no aportas ningún bien exigido en la carta de la demanda, obtendrás un marcador de revuelta, además de la penalización mostrada en la carta. Ten en cuenta que si no aportas ningún bien y la demanda no se cumple, te vas a llevar 2 marcadores de revuelta, ¿vale? Pues yo lo he leído como está en el manual, porque yo creo que está muy bien explicado. El manual es brutal, es sencillo y conciso, no te vuelves loco. Y luego ahí hay unos ejemplitos que te van diciendo, pero manual espectacular. Bien. Y esto serían las exigencias de Roma. Y luego, por último, en el fin de la ronda, en el fin de cada ronda, cuando todos los jugadores han hecho sus acciones, lo que haríamos sería recuperar a los trabajadores. No os volváis locos. No, es que yo he colocado este aquí, este es mi trabajador. ¿Cuántos trabajadores tiene? 5. Pues recupera 5 trabajadores. Los coges de donde quieras. Que le tiene mucho cariño a uno, pues bueno, pues lo puedes intentar coger. Pero vamos, que todos los trabajadores son iguales. ¿Vale? En este caso, los trabajadores son iguales. Y los especialistas, pues lo mismo. Tienen todos el mismo color. Tú te fijas aquí cuál es el que tienes activado. Te vas y te lo coges. ¿Dónde lo habíamos puesto aquí el marrón? El marrón está de turismo rural, no sé. ¿Dónde lo he puesto? Uy, qué cosa más curiosa que lo he perdido de vista. Bien, da igual. Cogeríamos el marrón y lo recuperaríamos. Y continuaríamos con la ronda 2, con la ronda 3. Y cuando terminásemos la ronda 3, vendríamos aquí y continuaríamos con la década, que sería mantenimiento de almacenes, ¿vale? Puedes almacenar bienes. Esto es de almacenes, no os equivoquéis con el Macellum. Podemos acumular tantos como el número de jugadores que seamos, por lo cual si tenemos si somos 2, 3 o 4 jugadores, pues podremos almacenar un número de recursos. ¿Qué tenemos más? Hay que descartarse ellos y dejarlos en el banco de producción. Y ya por último, política, fase de política. El jugador con más prestigio en cada barrio añade un senador. Ninguno en caso de empate. Entonces yo vengo aquí, si yo soy el que más tengo porque este está aquí y no hay nadie más, pues bueno, pues yo me llevaría un senador por este barrio de aquí. Si en este barrio de aquí estos dos están empatados, ninguno de los dos se va a llevar ninguno. Y en este de aquí, pues lo mismo, me cogería automáticamente el senador y me los colocaría en el SPQR. Si lo queréis colocar por zona, lo podéis colocar por zona. Si lo queréis colocar a batiburrillo, ahí todos mezclados, los podéis colocar en todos mezclados. Igual se van a matar igualmente, porque ya sé cómo son los romanos. Y ya está. Y con eso hemos terminado esta década, por lo cual ahora volveríamos a empezar la siguiente década con bajando el marcador, quitando esta carta por ahí que tenemos por culo y dándole la vuelta, y la siguiente demanda de Roma, ya sabiendo que las demandas individuales van a incrementarse debido a que estamos en la segunda ronda, por lo cual tendríamos que ya estar pensando un poquito cómo obtener todo, y continuaríamos así hasta que llegásemos a la segunda ronda de la tercera década. Entonces ahí se terminaría la partida. Al terminarse la partida,
Bueno, pues miramos a ver, si alguno ha llegado aquí durante la partida, pues ya tendría su senador inmediatamente, que eso ya sabéis, beneficio inmediato. Y miraríamos la puntuación, pues aquí nos lo dice en el fin de la partida. Dice, tras finalizar, realizar el paso cuarto, bienestar, en la ronda 8, ahora los jugadores tendrán la oportunidad de añadir algún senador más a la cámara o perderlo, pues lo podemos perder. Por cada marcador de revuelta en posesión de un jugador, este aumenta su indicador de revueltas en 1 y elimina uno de sus senadores de la Cámara del Senado. Si un jugador no tiene suficientes senadores, tan solo descarta los marcadores de revuelta. Es decir, si no tiene ningún senador, ya no vas a hacer nada de la partida, así que no te caliente la cabeza. Cada ficha de Regestae otorga un senador a su poseedor. Lo podemos haber colocado cuando cogemos la Regestae o lo podemos colocar al final. Mejor hacerlo al final, ¿por qué? Porque luego a lo mejor no nos acordamos. Lo guardamos la fichita. Y, pues yo sí que lo había puesto, pues yo no, pues yo sí, pues yo no. Pues lo ponemos todos al final y pim pam pum, bocadillo de atún. Y luego los jugadores venderán todos sus bienes al precio que indica el Macellum, sin que se produzca fluctuación alguna. El jugador con más denarios añadirá un senador adicional. Aquí tenemos una variante experta, la podéis leer, le podéis echar un vistazo. Y en caso de empate, los jugadores compararán sus posiciones en los registros de prestigio de cada barrio. Primero, retira los marcadores de los jugadores restantes. El jugador que esté por delante en más barrios será el gobernador. Y así es el vencedor. Si todavía tenemos empate, pues el jugador que haya pasado primero, es decir, en el track de iniciativa, pues ese será el vencedor. Ahí ya sí que no puede haber empate, quiero decir, ya no hay. Pero aquí, por ejemplo, fijaros, daros cuenta que por cada marcador en posesión, por cada marcador, si tenemos un marcador de revuelta al final de la partida, ojito, porque ahí la hemos liado. Y luego el jugador que tenga el número más alto de revueltas aquí en este track, de la tablita auxiliar C, también va a perder un senador si es el que más revueltas ha tenido durante toda la partida. Así que el tema de las revueltas es muy importante tenerlo y gestionarlo. ¿Cómo se pueden quitar las revueltas? Con los edificios, ¿vale? Va a haber unos edificios que nos van a permitir poder quitar las revueltas. Sin más, ¿vale? No, ya os he dicho que no iba a entrar en detalle con el tema de los edificios. Cada edificio tiene una acción, cada color, digamos que está dedicada a un grupo de edificios. Lo mejor, os lo leéis, lo descubrís. Y porque si os lo explico yo, pues tampoco os lo vais a leer. Y yo intento, porque ya el tutorial ya se ha ido más o menos a 1 hora, hora y 10 minutos. Porque es un juego largo de explicar, pero luego es muy rápido de jugar. Ya habéis visto que las acciones son rápidas, son sencillas, son limpias. Pum pum, construyo edificio, coloco ínsulas, cojo beneficios si lo hay, subo en el track de prestigio del barrio, activo el edificio si puedo, me llevo el beneficio si activo el beneficio, si no, siguiente jugador, siguiente, pum pum pum, me vuelvo a tocar, activo edificio, para recursos, para lo que sea, etc. Bien, y una vez hecho esto, ya está, haríamos las 8 rondas, con 3 y 3, 6 más 2, 8, más 2, 8. Y con esto ya tendríamos el nuevo gobernador de Córdoba. Chicos, espero que os haya gustado, espero que os lo hayáis pasado bien, espero que no os hayáis hecho muy pesado. He intentado hacerlo lo más rápido posible, pero es que este juego hay que explicarlo bien. Si no lo explicas bien, luego lleva confusiones. Igualmente os recomiendo echarle un vistacito al manual, que está bastante bien explicado. Si tenéis alguna duda de alguna de las cosas que he explicado, acudir al manual, que os va a quedar muy muy claro. Y por mi parte, nada, por último, darle nuevamente las gracias a Manu por el tiempo que ha pasado jugando con nosotros, explicándolo. También, evidentemente, a la gente de Más que Oca por dejar que podamos jugar en Tabletop Simulator este juego. Ahora con la pandemia ha venido muy bien. Y a mí, la verdad es que me ha maravillado. Yo es una cosa que el Tabletop, mucha gente dice que es para piratería. Yo juego que pruebo en Tabletop que me gusta, juego que me compro. Hace una semana jugué al Ganges, pues ya tengo los Ganges aquí. Este lo he probado y ya tengo el dinero guardadito para el momento que salga, lanzarme al cuello. También espero, si tanto Más que Oca como Manu lo deciden, hacer mi primer vídeo de un juego físico que sería de este Córdoba 27AC. A lo mejor lo hago de algún otro si la cosa se retrasa, porque ya tengo el equipo y compré el equipo precisamente por este juego, para empezar a hacer tutoriales y enseñar los componentes de los juegos que tengo en físico, que ya tengo alguno que otro, así que yo creo que sería una buena oportunidad. Lo dicho, chicos, espero que os haya gustado, ser felices, hacer felices a los demás, que es gratis y da mucho gustito, y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, si queréis jugar con nosotros a Córdoba 27AC, uniros al Discord, que lo tenéis en la descripción del vídeo, y nada, y me comentáis si queréis jugar Córdoba 27AC con nosotros. Incluso podemos intentar organizar una partida con Manu, si os hace ilusión jugar con el creador. Tío encantador, la verdad que además
sin decirlo, sin que suene un fricazo de los juegos. Se sabe de juegos, sacas con porro y te lo pasas muy bien con él. Chicos, un abrazo muy fuerte, gracias por haber visto el vídeo y nos vemos cuando queráis. Chao, chao, bye bye.